Recién de las reuniones sociales, estamos hablando, como decía antes, de las zonas que están en alarma epidemiológica o alerta y las de alto riesgo epidemiológico, que son el AMBA y la mayoría de las grandes ciudades y otros muchos municipios, no las que están en zona media o bajo riesgo, ¿sí? En esas zonas no se permite ningún tipo de reunión social. En todo el país están permitidas hasta 10 personas, como mucho, pero en las zonas de alto riesgo y alarma no está permitida ninguna reunión social, ni en espacios abiertos, ni cerrados, ni públicos, ni privados, ¿sí? Después, la cuestión de la gastronomía que vemos ahí, solamente pueden abrir para hacer delivery o takeaway. En ningún caso pueden abrir espacios para que haya comensales en los lugares. Cuando rijan las restricciones menos duras de la semana, los restaurantes o bares pueden abrir en espacios abiertos únicamente, que es una restricción que no se está cumpliendo en la Ciudad de Buenos Aires, como ve cualquier transeúnte que pasa por cualquier calle de la ciudad, pero este fin de semana en ningún caso pueden abrir ni en espacios abiertos ni cerrados, solamente delivery o takeaway. Los viajes de larga distancia, que esa era tu pregunta, Mauri, durante el confinamiento estricto este fin de semana no van a estar permitidos para personal no esencial. Solamente pueden hacer traslados de micro, avión, tren de larga distancia por razones esenciales o de fuerza mayor, ¿sí? Y tenemos ahí la otra placa, no sé si la podemos ver, con las otras restricciones ahí está, perfecto. Y lo que decíamos antes, justamente solamente la gente puede salir del domicilio para hacer compras esenciales o, como vemos la otra salvedad, para hacer salidas de esparcimiento siempre en las cercanías y también para hacer, decíamos, el takeaway en los locales gastronómicos de cercanía o para hacer compras no esenciales, pero en ese caso, lo de compras no esenciales en la capital, ¿cierto? En Cava. Tiene que haber coordinado la compra-venta antes, ¿no? Uno no puede ir directamente a un comercio no esencial a buscar qué onda, solamente en ese caso tiene que haber hecho la compra antes por vía electrónica o telefónica. Y decíamos, la circulación para no esenciales está totalmente prohibida entre las 18 horas y las 6 de la mañana. Bueno, atención con esto, con el horario, por sobre todas las cosas, ¿eh? ¿Puedo volver a una pregunta que hizo Mauricio? Porque me parece que todavía los municipios siguen manteniendo una cierta autonomía, si se quiere, para efectuar limitaciones propias, para que de pronto alguien que quiere ingresar a su geografía no se puede hacer. Es decir, más allá del permiso de trasladarse en forma interjurisdiccional, sigue habiendo esto como había hace un tiempo, de que algún municipio diga acá no se entra porque acá tenemos restricciones propias y no se puede entrar, ¿o esto ha cambiado? No, los municipios, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, todos se rigen a través del sistema de fases de la provincia de Buenos Aires, y en este caso, cuando se incorpora el DNU presidencial, como en este caso del fin de semana, se toma esa metodología. La circulación es tal cual lo mencionaba Javi en las placas recién. A ver, concretamente, me ha pasado de tener que ir hasta un determinado municipio y pasar por otros 2 o 3 hasta llegar a ese, en alguno ingresar, almorzar, por ejemplo, y no tener problemas, y cuando llegar a ese municipio no poder entrar, por decir, acá tenemos normas propias, Alberti, concretamente. Pasar por Ruta 7, entrar a Mercedes a comer sin problemas, seguir, llegar a Alberti y decir, acá no puedo entrar. Esto sigue. ¿No te dejaron entrar en Alberti? Sí, el año pasado, hace un tiempo atrás. Ah, no, pero eso fue... Por eso pregunto, si esto sigue así. Fue al principio de la pandemia. ¿Qué pasaba? Como el virus no había entrado en muchos distritos pequeños, lo que había eran retenes de ingreso, y eso hacía de que vos no puedas ingresar para no llevar el virus. Ahora, como el virus ya está en todos lados, los sistemas de retenes no tienen sentido. Entonces, podés entrar a cualquier lado, porque vos, si llevas el virus o el virus está, es lo mismo. Antes había un sistema de retenes que... Para evitar justamente eso. Para que no ingrese. Claro. Porque Claro, y además... No, ahora ya no, eso ya quedó, ya sumando caducó. a lo que decís, Marian, en este momento todos los municipios de la provincia de Buenos Aires están en fase, digamos, de mayores restricciones, fase 2 sería, lo que sería una fase 1, pero que se llama fase 2 en provincia, salvo un municipio que es San Cayetano, que es en la parte sur, cerca de la costa, pero todo el resto de la provincia está en fase de restricciones absolutas, así que no se puede circular. Sí, para ser preciso, hay 121 municipios que están en fase 2. Quedan 14 en fase 3 y hay uno
en fase 4 o fase 5, que ahí tiene Claro. habilitado hasta Ahí lo que Sí, decís. la igual- Claro, posibilidad San de las Cayetano escuelas. quedó en fase 4, es verdad, hay otros que están. Sí, igual en es, fase Pero bueno, 3 y la es mayoría en fase relativo, Marian, ¿eh? Hay municipios sentido? que, por ejemplo, yo vivo en 3 de febrero. Sí. La verdad es que todos sabemos, yo no soy muy amante de la política, de lo que era Cambiemos, lo sabe todo el mundo. Pero realmente lo que sí tengo que decir, y nobleza obliga, 3 de febrero, por ejemplo, tiene mucho control, muchísimo control, para mí ya está exagerado, de gente en la calle saturada, de inspectores, viendo que el kiosco que puede laburar, labure con todos los protocolos, que los gimnasios que puedan ver cómo hacer, ya sea la forma para cuidar a la gente, pero que el tipo se gane el mango, también se está haciendo. Y me parece que sin laburo la gente Claro. se va a morir también. Claro. Es decir, tiene sí eso de tener muchos inspectores en la calle controlando constantemente que se cumplan con los protocolos. Y dejo aclarado, lejos, pero lejísimo de la forma de pensar que tiene el intendente. Pero debo reconocer que en este caso está bien hecho. Porque Claro, vos ves que no, hay gente, pero está todo controlado. Sí, claro, es una realidad que nos estás contando también. Sabemos que muchos comercios lamentan en este momento no poder abrir sus persianas. Hay muchos que cerraron también. Y en esta situación donde las restricciones no se lo permiten, no podés facturar, ¿no? Manejar esa caja chica. Digo, lo que vos estás comentando, Nahuel, en 3 de febrero es mantenemos el protocolo, todos los cuidados como corresponde, pero no bajamos persiana. Claro, no se lo ahoga, porque realmente 3 de febrero en la primera, en lo que fue la primera pandemia, la primera parte, era desolado, era negocios, vendo al kilo, vendo al kilo, vendo al kilo, y algunos que ahora, cuando se abrió un poquito, empezaron a resurgir, me parece que asfixiarlos sería destruir todo un pueblo. Nosotros del 3 de febrero no dejamos de ser un pueblo. Claro. Entonces, se pueden hacer controles, se puede cuidar a la gente, pero también se puede laburar, quizás no 7 de la mañana, pero a las 10 de la mañana y escalonado como se está haciendo, me parece que no está mal. Y creo- no está De mal. hecho, más allá de la aclaración que bien me hace Mariano, yo me manejaba con una experiencia personal, pero bueno, de todas formas yo creo recordar que el DNU tiene esta aclaración de que los municipios pueden, sobre el piso del DNU, pueden agregar algún tipo de restricción de acuerdo a Claro, sus necesidades situación concretas. epidemiológica que está. Sí, a su política concreta respecto de cuestiones como las que plantea, por ejemplo, Nahuel, en este caso, ¿no? Yo creo que hay algo de esto en el DNU bastante concreto. Bien. Así que Sí. Recordamos entonces, Javier, que la próxima semana estaremos atentos, ¿no? Entre jueves y viernes. Aparentemente estimamos que ya el gobierno tendrá, ¿no?, sobre la mesa las nuevas medidas. ¿Qué pasará el próximo fin de semana? Si va a regir o no este confinamiento tan severo como lo estamos pasando ya en el anterior, este fin de semana. Y qué va a pasar también a partir de la otra semana, ¿no? Hay que Sí, estar que de atentos hecho, con las nuevas sí, medidas. Se está barajando esa alternativa, ¿no? De que estos confinamientos más duros se den los fines de semana. Claro. Fines de semana, feriado, ¿no, Javi? Sí, porque lo que preocupa especialmente son las reuniones sociales, lo que lógicamente se da más los fines de semana. Sí. Así que sería la idea de enfocarse en evitar ese foco, valga la redundancia, de contagio. Que dicho sea de paso, a mí también es una impresión, ¿no? Que me da que lo que es reuniones sociales, fiestas clandestinas, no se terminaron, porque sigue habiendo, pero sí ha disminuido partidos de fútbol en canchas de mucha gente, más allá de lo que, por ejemplo, Nahuel nos puede contar de algunos barrios en particular, esos que no va a la policía, por ejemplo, pero sí lo que se ve, por ejemplo, jóvenes en la calle los fines de semana, a la madrugada, ya por lo menos estas medidas calmo, han ¿no? ayudado a que eso se calme un poco, ¿no, Nahuel? Que vos, claro, tenés por ahí conocimientos de lugares, en algunos barrios, por ejemplo, el barrio 31, que se han realizado fiestas clandestinas y todo eso, pero son menos ahora, ¿o no? La realidad es que o la están haciendo mejor, mejor en el sentido engañando a las autoridades, ¿no? Pero sí en esta última, en el fin de semana pasado, por ejemplo, sí hubo fiestas clandestinas, fueron desbaratadas, se está prestando mucha atención desde el Ministerio de Seguridad, sea provincia, sea ciudad, sea Policía Federal, quien sea,
se está prestando mucha atención y dando mucha bolilla al llamado 911. Y hay gente que sí empezó a tomar conciencia, entonces ante una fiesta clandestina o una juntada de pibes, lo primero que hace es llamar. Y en este caso, si se asiste, sí se desbarata. Pero sí es cierto también que ha bajado un poco el flujo de gente, digamos, en la calle para no hacer nada. Digamos, claro, ve gente, claro, pero haciendo cosas que son indispensables. Claro. Pero no el pibe que se juntaba a la barra, los pibes del fútbol, no. Hay mucho control social, ¿eh? Sí. En eso hay que remarcarlo. Hay mucho control social donde la gente se compromete mucho en desbaratar o avisar Claro, o decir, lo que che, pasa, chicos, lo que pasa aflojen. que también no el se junten. control no tiene que pasar solamente por la sociedad, uno que levanta el teléfono al 911 para denunciar una fiesta, sino también las autoridades. Pues yo llamo que al lado de mi casa están de joda 30 tipos, tiene que venir la policía, porque si después te dicen, bueno, sí, ya, y no viene nadie, van a seguir de joda. Es así. Tienen que actuar en consecuencia justamente para evitar eso. Entiendo y digo y pienso lo mismo que ustedes, que hay un poco más de compromiso social con respecto a esto, en cuanto a las denuncias también, y la conciencia social, la conciencia civil, para evitar justamente esto, porque me parece que llegamos a un punto donde estamos tomando conciencia. Fíjense todo el tiempo que pasó, Sí, pero y todo lo que tuvimos que contar, los contagios, ahora hay jóvenes que se contagian, que pierden su vida producto del COVID. Digo, me parece que estamos tomando conciencia en ese sentido ahora, porque que es que de verdad queremos que esto pase pero también, más vale, porque necesitamos estar con nuestros afectos. Pero, ayer yo hablaba con mi tía, perdón, Mauricio, hablaba con la tía Roxana, le mando un beso grande, me decía por teléfono llorando, no sabés lo que necesito, un abrazo. Con mi mamá lo mismo, necesito verla, o sea, esa cosa de familia, como somos nosotros los sargentos, de estar en contacto, de abrazarnos, de compartir un algo, lo necesitamos, y por eso me parece que también la conciencia social pasa por eso, ¿no? Y también necesitamos ver que todo esto que estamos haciendo dé algún resultado. Javier Sluky, ¿cuándo se van a conocer las cifras de toda esta semana dura, de esos 9 días que pasaron duros más este fin de semana? ¿Cuándo se puede llegar a vislumbrar si realmente, como se dice, la curva, ¿no?, se aplanó, si bajaron los casos? Y me parece que ya lo estamos viendo. Recordemos que el confinamiento duro comenzó el 23 de mayo, o sea que ahora son 2 semanas de que comenzó este periodo de 9 días iniciales del confinamiento duro, y de hecho se vio esta última semana que bajó, si no me equivoco, hay que ver los números duros, el promedio de casos diarios. Ayer estuvimos en 31.000 casi, como vemos ahí en el graph, que es un número altísimo, pero no llega a ser de 35.000 o 40.000 como llegamos a tener más de un día la semana pasada. Así que me parece, habría que hablar con algún infectólogo que nos lo confirme, pero que se está viendo una baja paulatina en los casos. Claro. También las muertes, recordemos que están ralentizadas respecto a los casos, así que esperemos ver también una baja en la curva de las muertes en los días que siguen. Bueno, en la medida que esto, ¿no? Claro, en la medida que esto se dé, la gente va a decir, bueno, está bien el sacrificio, o tu tía, por ejemplo, va a decir, bueno, me quedo en casa, pero veo que ayudo, que colaboro, y eso creo yo que también va a impulsar a ponernos un poco más las pilas, más lo que decía Javier, más la vacunación, que están llegando, pero bueno, queremos todos estar vacunados. ¿Sabés ¿no? qué es lo que creo yo, Mauri? Sí. Que el tema, el ser humano de por sí es un tipo que se rige por los golpes, y creo que lo que está pasando en este momento es eso. Yo no sé si es tanta conciencia social o que llegó un punto hoy en la pandemia que todo lo que estamos acá tenemos un familiar internado o alguno que no pudimos ya despedir y ha muerto por COVID, que conocemos que fuiste a un hospital y están saturados. Yo creo que es el golpe, el efecto golpe de que nos empezó a tocar de cerca. Porque antes te acordás que era, sí, escuché uno en Jujuy, creo que él... Claro. No, ahora son casos muy puntuales donde nos vienen golpeando de muy cerca. Y a su vez, Fiora, el control, porque ahora hay un poco más de control, pero antes te ponían una restricción, un decreto, una medida, y vos ibas por la calle y dices, che, pero nadie me controla, yo tengo la A, me bajé todo, pero nadie me controla. Y así, después el vecino, pobre vecino que es un santo, ¿no?, se enteraba, che, no controlan, yo no soy esencial, yo voy igual. Y la gente iba y pasaba y no pasaba nada.
Ahora se está controlando, la gente sabe que te pueden retener el auto, por ejemplo, en provincia, que hay varios autos secuestrados al costado de los peajes, entonces ahora nos cuidamos un poco más, Fiora. Sí, y hablamos de lo sanitario, pero también hay que hablar de lo económico. Vos sabés que ayer hablaba con un peluquero amigo y me decía que están muy enojados los peluqueros porque no les dejan abrir los fines de semana. La peluquería, el fuerte de la peluquería es los sábados. Los sábados es cuando más trabajo tienen, la gente va más a la peluquería los días sábados, entonces estaban bastante molestos. Yo creo que en ese sentido, los gastronómicos también, hay rubros que con el cierre de los fines de semana se ven muy, muy afectados. Claro, Sí, total, porque los centros de técnicamente- estéticas también. No, Claro. técnicamente los comercios no esenciales pueden abrir, pero el tema es que pueden abrir de puerta afuera. Entonces, lo que son Claro. obviamente de contacto físico inevitable, Claro. como peluquerías, Claro. centro de bellezas, están cerrados en esta fase de confinamiento duro. Por eso habíamos escenas raras de una persona que le cortaban... Le cortaba afuera, ¿no? El pelo Claro. de la reja para afuera, bueno. Medio, Habló con nosotros, Fue medio el claro. Rosarino. Sí, sí. Fue como una parodia, pero de verdad me parece que la gente también trata de alguna manera de sobrellevar esta situación, subsistir. Digo, eso de que el peluquero le estaba cortando a través de las rejas. Digo, no sé si no se le ocurrió en algún momento hacerlo de verdad, chicos, porque de verdad, o sea, llevar el mango a la casa para tu familia, en esta situación, los peluqueros, los centros de estética, la que te hace las manos, la que te hace, no sé, un planchado en el cabello, un baño de crema, necesitan trabajar Claro. también. Bueno, y por eso hay mucho creativo en casa, mirando YouTube y viendo cómo cortar el Todos pelo. los cómo Tutoriales, tutoriales. tutoriales. Claro, claro, mucho tutorial de moda. ¿o Han no? crecido mucho los tutoriales, ¿no? En este último momento. Y esos rubros vienen muy golpeados del año pasado. Sí. ¿no? Sí. Donde, evidentemente los ha afectado mucho y ya no tienen resto. Como se denomina, el canuto ya te lo gastaste. Entonces, Y estás es muy- endeudado y ya. sí, es muy difícil. Ahora tiene razón lo que dice Nahuel, ¿no? Dejó de ser un problema de otro, ¿no? Dejó de ser un problema del otro, ¿no? Para ser un problema propio. Hasta el año pasado parecía un problema de los ancianos, parecía un problema de la gente con ciertos problemas muy serios. Pareciera ser que esta cepa de Manaos y alguna que otra que se tornó no solamente más agresiva, sino que además atacó a cualquiera, llevó esto a considerarlo un problema de todo el mundo. Y de alguna forma u otra tiene que haber repercutido en la conciencia de la gente en general. Sí, Yo totalmente. no digo que esto sea unánime, pero bueno, evidentemente por algún lado hace el efecto que marcaba Nahuel. Tenemos cerquita tenemos a alguien que fue afectado, que falleció. Sobre todo este año, doctor, sobre todo este año. El Por año eso, pasado este por ahí año. uno lo veía Por más eso, de me refiero lejos, a ¿no? este Claro. año. Hablábamos del cambio, por ahí, de tal vez un cierto cambio de mentalidad este año a partir de este nuevo fenómeno producido, tal vez por estas nuevas cepas o en esta segunda ola ha cambiado evidentemente la mentalidad de la gente. Igualmente hay excepciones. Ricardo Fioravanti nos va a mostrar algo que no debió haber pasado, pero que pasó. La otra cara, ¿no? Sí, bueno. También. Bueno, recién